Bueno, hoy vamos a hablar un tema de altísima sensibilidad e importancia. Medicamentos de alto costo. Un tema que no se soluciona, un tema que está trabado por todos lados. Y eso obviamente tiene una contrapartida, que es una enorme preocupación en los pacientes, en diferente grado de pacientes. Y para hablar de todo esto hemos invitado al doctor Martín Lema, diputado integrante con un rol protagónico en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes en los temas de salud. Yo diría que hoy en el Parlamento Nacional es el legislador más interiorizado de esta problemática. Doctor Martín Lema, un placer, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar acá. Doctor, yo veo que, y la teleaudiencia y la opinión pública, que el tema de medicamentos de alto costo es un tema que no avanza. Al contrario, palos en la rueda, uno tras otro. Primero empezó esta historia con aquellos artículos del presupuesto. ¿Podemos repasar rápidamente un poco esta historia, Martín? Sí, en primer lugar lo que hay que destacar es que cuando un paciente concurre al Fondo Nacional de Recursos solicitando un medicamento de alto costo, no es porque un día se levanta y tiene ganas de ir hasta el fondo a solicitarlo. No. Es porque un médico tratante, así se lo indicó, Sí. ese tratamiento, la prestadora de servicio de salud no lo brinda y por otro lado no tiene el poder adquisitivo de poder pagar el tratamiento indicado por su médico. Porque son de alto costo. Exactamente, justamente por el elevado costo que tienen los mismos. Ahí es cuando el paciente recurre al Fondo Nacional de Recursos, el que se basa en un formulario que se llama Formulario Terapéutico de Medicamentos, Sí. que cuando se encuentran en ese formulario para la patología tratada, se le brinda al paciente el medicamento de alto costo, pero cuando no está en el FTM, en este Formulario Terapéutico de Medicamentos, ahí es que empieza todo el problema del paciente para poder acceder a este tipo de medicamentos. Nosotros hemos reclamado desde el inicio de la legislatura una postura diligente del Ministerio de Salud Pública, una conducta responsable. No quiere decir dar todo a todo el mundo, quiere decir tratar de hacer todo lo posible que la mayor cantidad de medicamentos lleguen a la mayor cantidad de pacientes que así lo necesiten. El Ministerio de Salud Pública, en una actitud de querer restringir el acceso, en la ley de presupuesto, cuando se estaba tratando el proyecto de ley, estableció 3 artículos, en ese momento eran conocidos como el 425, 438 y 439, que intentaban impedir que el paciente pueda acceder a estos medicamentos a través del recurso de amparo. Obviamente que nosotros, al ver las características de esos artículos, reclamamos, dijimos que eran rotundamente inconstitucionales y que sobre todo no eran éticamente correctos tener esa clase de artículos y de disposición en una ley de presupuesto en 3 artículos perdidos en más de 700. Se logró en conjunto con un montón de voluntarios, de activistas, de profesionales de diferentes áreas que insistieron con profundidad para modificar la redacción. Se logró modificar la redacción y que estos artículos no sean tan nocivos como se presentaban en un principio. Y se pasó después al Ministerio de Salud, pero resulta que el trámite es realmente tortuoso, es muy complicado. En pocas palabras, Martín, decimos cómo es hoy realmente la tramitación frente al Ministerio. Bueno, se estableció un procedimiento denominado abreviado. Abreviado. No es abreviado, que es a través de una ordenanza, que es la ordenanza 882, que es del 9 de diciembre del año 2015, que el paciente, cuando se le indica un medicamento que el Fondo Nacional de Recursos no lo brinda, se presenta ante el Ministerio de Salud Pública con un montón de documentación desde su historia clínica abreviada, el tratamiento nuevo indicado por el médico tratante y cuáles serían los beneficios científicos
del tratamiento indicado, la evaluación de costos por el director técnico del prestador de servicios de salud. Es increíble. Un montón de cargas para el paciente. Martín, además, el paciente tiene que presentarle al ministerio la evidencia científica de ese fármaco, la relación costo-efectividad. Esto es invertir la carga de la prueba. ¿Cómo le vas a pedir eso a un paciente que está peleando por su vida? Claro, eso también hay que tener en cuenta. Se le está pidiendo a una persona que está anímicamente no en el mejor momento, sí, emocionalmente muy golpeada, porque ¿a quién le puede gustar que le den una noticia de esas características? claro, Que tiene una enfermedad grave, claro. y se le indica un tratamiento que para tratar de acceder se le ponen un montón de trabas burocráticas que obviamente es disuasivo, Sí. y obviamente que desmotiva mucho al paciente y digamos que todas estas trabas, Martín, no son para dar el fármaco, es para poder acceder a la justicia a través del recurso de amparo. Sí, primero para que el ministro resuelva. Que acá tenemos otro problema, porque el paciente, una vez que reúne toda esa documentación solicitada, después se encuentra con que el Ministerio de Salud Pública muchas veces, a pesar de que los técnicos que lo asesoran al ministro le dan una evaluación científica favorable al paciente, sí, no se le ha dado el medicamento. Es decir, el paciente se presenta toda la documentación, sí, el asesor técnico da favorable en virtud, o en pro del paciente, y así todo el ministro de Salud Pública muchas veces no le dio el medicamento. Y para seguir agravando la situación aún, no hay plazo para expedirse por parte del Ministerio de Salud Pública. ¿No? ¿Puede pasar un año? Hay casos de febrero que hay pacientes que ya reunieron la documentación, que ya la presentaron, que algunos de ellos sí tuvieron un plazo, porque lo ridículo también es que cuando el paciente no llena toda la documentación establecida en los requisitos, tiene un plazo de 10 días para incorporar. El paciente tiene 10 días, ¿y el ministerio? Y el Ministerio de Salud Pública no tiene. Nosotros, obviamente, que una vez tenido el diagnóstico de la situación, actuamos en consecuencia a través de propuestas. Las propuestas que hicimos el otro día, hace poquito tiempo, hicimos 3 propuestas concretas. La primera, mayor difusión que existe este procedimiento. De acuerdo. Mucha gente la opinión pública no lo sabe, en muchos casos se está enterando por nosotros o por otros medios. Segunda propuesta. Segunda propuesta, que disponga de un plazo el Ministerio de Salud Pública. Más allá de que dé una respuesta favorable o no, el paciente muchas veces precisa pasar a un plan B. Si tiene que pasar a un plan B, que lo pueda hacer cuanto antes. Por otro lado, si se le va a dar el medicamento, que empiece a realizar el tratamiento indicado cuanto antes, porque no hacer el tratamiento en tiempo y forma, obviamente que le causa perjuicio a lo que es el tratamiento indicado por su médico tratante. Y el tercero, que la evaluación que realicen los técnicos sea siempre científica, porque también nos hemos encontrado con que alguna evaluación se ha hecho desde el punto de vista de costo-efectividad, cuando el costo-efectividad era uno de los análisis que se realizaron para incluir o no en el formulario terapéutico de medicamentos. Si no, se le hace perder al paciente un montón de tiempo para analizar 2 veces lo mismo de la misma forma y dar la misma respuesta que se dio meses atrás. Entonces carece de todo tipo de sentido. Yo lo que termino concluyendo, lamentablemente, cuando apareció la ordenanza, me comuniqué con la autoridad del Ministerio de Salud Pública felicitando, porque entendía, incluso ya habíamos hecho una propuesta nosotros del estudio caso a caso, de que esto, bien instrumentado, podía ser un beneficio para el paciente que le indican un medicamento que el Fondo Nacional de Recursos no está brindando. Ahora, viéndolo en perspectiva de cómo ha funcionado, es un procedimiento prácticamente maquiavélico, que lo que se trató en este procedimiento es en recoger el espíritu de esos artículos del presupuesto que trataban de impedir las acciones de amparo. ¿Por qué? Porque trata de sacar la ilegitimidad manifiesta del Ministerio de Salud Pública. En este tema nosotros vamos a insistir hasta que hagan las cosas bien. Sí, pero más allá de tu insistencia, de tu solidez, y ya en el final, Martín, las perspectivas, digo, tenemos que ser muy realistas. No podemos vender espejos de colores. Totalmente. Las perspectivas no son optimistas, no son positivas. Todo parecería que nada va a cambiar a favor de los pacientes, ¿no, verdad? Cuando hemos tenido diferentes encuentros con el Ministro de Salud Pública, la intención que manifiesta es una intención que uno podría generar cierto optimismo.
pero cuando vemos las acciones que ha tomado, uno tiene que ser lamentablemente pesimista. Varias veces le hemos dicho al ministro de Salud Pública que el paciente ya no precisa más anuncios, porque hay una especie de muletilla que cuando hay un inconveniente o se habla de la compra conjunta y se vuelve a anunciar, pero cuando vamos a los hechos, a las acciones, no aparecen acciones que vayan en pro del paciente. Sí. Le hemos hecho también otras propuestas que lamentablemente no han sido de recibo para el Ministerio de Salud Pública y es por eso que se apartan de la conducta diligente que estamos pidiendo nosotros. No estamos diciendo que digan lo que no pueden hacer. Obviamente que hay recursos finitos, pero también está el esfuerzo humano, la solidaridad, está en la tenacidad de las autoridades en tratar de hacer mucho más accesibles estos tratamientos. Doctor Martín Lema, gracias. Muchas gracias realmente por tu presencia. Vamos a seguir. Te vamos a tener con frecuencia porque queremos hacerle un seguimiento, se lo haces tú, y queremos que la opinión pública, como tú dijiste hace un par de minutos, esté absolutamente informada sobre un tema crucial que hace a los derechos humanos de cada uno de los pacientes, de cada uno de los uruguayos, que pueden tener, digamos, el trance de solicitar o de tener la necesidad de un fármaco de alto costo y no poder, obviamente, pagarlo. Gracias otra vez, doctor Martín Lema. Por favor, estamos a las órdenes.